Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en un vídeo anterior, como veis aquí, os enseñé cómo podemos crear los códigos para la aplicación Downloader de Fire2Stitch, Android y demás, que nos permiten pues meter ese código y que nos vaya directo a la descarga. Es un acortador de URLs, ¿vale? ¿Ves? Por aquí lo tenemos y demás. Ahora os lo voy a enseñar. Pues lo dicho, en ese vídeo os enseñaba cómo hacerlo, la dirección y cómo se hacía, ¿vale? Cómo acortar esas URLs con un numerito y que luego vayamos al Fire2Stitch, pongamos ese número y nos funcione. Pero ha habido alguno que me habéis preguntado, pero por aquí, esta es la web, cómo se puede hacer para que vaya directamente al ejecutable, te salga para descargar y lo instale. ¿Ok? Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Bueno, no lo digo, te lo enseño directamente, ¿vale? Así que nada, me voy a ir al Fire2Stitch, he creado este código ya de esta forma. Vamos a quitar toda esta morralla. Os subiré un vídeo de la nueva versión de Downloader que ya habré publicado, seguramente. Y nada, pues si te fijas, lo que viene aquí siendo el nuevo Downloader, que está bastante bien, sobre todo para meter los códigos. Y este nos va a valer para instalar este que es una VPN, como habrás visto por ahí. Bueno, ahora te voy a decir y vas a ver lo que te quiero decir. Lo muestro porque así se entiende más fácil. Vale, pongo el código, le damos, te va, vale. Ahí si te fijas, esa es la URL que está cortando. Si pusieras ese tocho de Dropbox, sería lo mismo. Y si te das cuenta, sale ya conectando y descargando la aplicación. No sale la página web de Downloader, ¿vale? Sale aquí ya directamente descargando la aplicación. Y ya podríamos darle aquí ahora e instalarla si quisiéramos. Por ejemplo, pues ves, ya te sale aquí. Bueno, mira, como tenemos la nueva versión del Downloader, pues se ha desactivado la instalación desconocido. Bueno, así lo veis, ¿vale? Y entonces tú ya le das aquí y ya puedes instalarlo. Pues, ¿qué pasa? Que no lo mostré en ese vídeo. Si tú lo pones, te puedes llevar a la página de Dropbox, tenés que darle al botón de descarga, te puede salir publicidad y demás, o de donde tú hayas bajado eso, ¿vale? Entonces, nada, como veis aquí, te lleva directamente al APK, le puedes dar a instalar y se te instale. ¿Cómo he hecho esto? ¿Veis? Ahí ya está, listo. ¿Vale? Luego podrías borrar el APK y demás. Así que nada, vamos al ordenador. Un momento, como veis aquí, ya lo tenemos. Vale, ¿qué pasaría normalmente? Pues que te saldría algo así como esto, como aquí en Dropbox o donde tú hayas elegido, pues te sale esta ventana ahí en el Fire2Stitch. Al final es como un ordenador, te va a hacer lo mismo que el ordenador y te sale aquí el botón de descargar. ¿Cómo tenemos que hacer para que se pueda descargar? Pues necesitamos una plataforma que nos permita apuntar ese enlace directamente al archivo o en su defecto modificarlo. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser compatibles? Por ejemplo, ¿veis? Yo aquí tengo este, si le doy aquí intro, en el Windows es igual, ¿vale? ¿Veis? Me empieza a dejar directamente, ¿vale? Pero si, por un casual, yo le doy a actualizar, ¿veis? Esto sería la versión vieja, me sale aquí para descargar, pero queremos que nos haga esto, que nos descargue directamente. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos una plataforma compatible. Por ejemplo, Dropbox es compatible. Ahora te voy a... Archive.org es compatible, ¿vale? Pero te voy a enseñar también con Dropbox, que básicamente en Dropbox tú subes el archivo, ok, y lo que tienes que hacer, darle al enlace, al típico de compartir, te va a generar un enlace para compartir, pero en este lo que hay que hacer, si tú aquí cambias el 0 por un 1, copias este código. Bueno, si vas a ver, le doy aquí intro, como has visto antes, me empieza la descarga directamente con Windows. Pues ese es el enlace que tú tienes que copiar aquí directamente para generarlo, como hacíamos en el vídeo anterior. Y entonces, como has visto ya en con el ejemplo que te he puesto en Fire2Stitch, en Downloader, donde luego ejecutas, se te va a descargar directamente. Con archive.org también te vale porque te permite, te hace un código de torrent, un enlace de torrent y uno de directo al APK. Por ejemplo, decía Archive, busca uno por buscar, ¿vale? Pues ya está subido de la gente. Y en esta parte de la derecha, ¿veis? Te salen diferentes descargas. Yo voy a probar con uno. Y en Android Packet, ¿lo ves? Y en Torrent. Pues con este de Android, si tú le das al botón derecho, copiar vínculo, o le das aquí directamente, bueno, aquí tienes las dos versiones, pues nada, le das copiar vínculo y puedes probarlo tan fácil como darle aquí. ¿Veis que acaba en APK? Pues si tú le das a intro, pues seguramente ya te lo descarga. Pues este enlace es el que tenemos que poner aquí para crear el código y que se nos
que se nos creen de nuevo, ¿vale? Pues por aquí. Y demás, como enseñamos en el vídeo anterior, ¿vale? Cualquier cosilla, me decís. Dropbox hay que hacer ese pequeño cambio. Archive.org te permite así directamente. Con Google Drive se supone que pues, se puede hacer algo con EID. Si luego tienes tú un hospedaje o una web automáticamente, también vas a poder. Y no sé si alguno más había leído en Jihad. En Jihad también, si tienes el proceso, también se puede. Así que nada, cualquier cosilla me comentáis. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Dale un like, suscríbete y nos vemos. Hasta luego.